Bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de trading de la plataforma de formación sysmentor.com. Ya vamos por la edición número 148. Y este es uno de los cuatro vídeos que hacemos todos los fines de semana y que publicamos en la plataforma, ¿no? Para nuestras personas suscriptoras. Como sabéis, este resumen semanal de trading está enfocado a el análisis principalmente de lo que llamamos local market, ¿no? Entendiendo por local no solo España, sino también Europa. Si vais a la sección de swing trading, claro, lo hacemos desde el punto de vista de swing trading. Esta es la entrada, el resumen semanal de trading, y en ella no solo está la grabación, que luego la abrimos públicamente para todo el mundo, sino también tenemos, bueno, pues el newsletter basic, que es donde, bueno, proponemos una serie de acciones desde el punto de vista formativo en función de los patrones que aprendemos en función de los patrones que aprendemos en la formación para la semana siguiente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de focalizar. Es decir, bueno, en realidad un doble objetivo. Primero, poner en práctica lo aprendido en la formación, lógicamente, en casos reales del día a día. Y segundo, bueno, pues que toda nuestra gente, nuestras personas, pues tengan ya un número acotado de acciones, ¿no? Porque si no te vuelves loco. De tal manera que nosotros generamos, bueno, pues desde el punto de vista de swing trading, unas cuantas acciones alcistas que nos parecen interesantes y unas cuantas acciones bajistas que nos parecen interesantes para la siguiente semana. ¿Vale? Siempre en función de los patrones que aprendemos en la formación. Este es el resumen semanal de trading, en los cuales publicamos el vídeo, ¿no? Pero aparte también tenemos, bueno, pues también tenemos lo que llamamos el USA Index, que es un vídeo análogo a este de local market, solo que dedicado a Estados Unidos. Y allí Julio, bueno, pues nos habla de la situación de los tres índices principales, ¿no? Standard & Poor's, Nasdaq y Russell, por un lado, y también de las acciones que solicitáis internamente, los distintos canales de comunicación de los suscriptores, ¿no? Para ver el punto de vista de cada una de ellas y la situación. Y bueno, es bueno tener siempre ese apoyo, que es lo que pretendemos en SysMentor, ¿no? Ser un apoyo constante a todas las personas que invierten con nosotros y que se forman con nosotros. También tenemos un newsletter premium, que en este caso lo hago yo también, y que básicamente es la explicación de las acciones que vemos en el newsletter basic, la explicación de por qué es interesante, en base a qué criterio formativo es interesante, dónde estaría la entrada, dónde estaría el stop, dónde estaría la salida. Bueno, todo, digamos, paso a paso para que, bueno, al otro lado, la persona que lo pueda ver y que lo esté viendo, pues entienda y lo acote y lo encaje con la formación recibida. También, fijaros, en intradía también tenemos otro vídeo donde Julio nos habla de sus blast y nos presenta las acciones que pueden ser interesantes para la semana siguiente y nos explica las principales, ¿no? También con su punto de vista formativo y de puntos de entrada, salida y stop y todas estas cosas, ¿no? Esto es más a corto plazo, más rabioso a corto plazo, pero también tenemos la otra versión, core trading, más largo plazo, en la que Roberto Cantabriado, ya sabéis, muy conocido, nos suele dar bueno, un tip sobre alguna de las acciones que él, como buen francotirador, que así le llamo, porque ajusta siempre a acciones muy interesantes, bueno, pues semanalmente, casi siempre, nos hace una presentación de una de las acciones, de una de las acciones que él, por su sistema Weinstein, pone en el foco, ¿no? Entonces, como veis, nosotros cada fin de semana, no solo por la semana, sino cada fin de semana, hacemos una serie de vídeos que tratan de abarcar tanto todo perfil de inversor como los mercados principales, ¿no? Europa y Estados Unidos. Dicho esto, nos dejamos de rollos y nos vamos al análisis del IBEX 35, que aquí lo tenemos en pantalla. Bueno, si visteis el anterior resumen semanal de trading, o bueno, los que seáis suscriptores el miércoles lo comentábamos también en la reunión de meeting de los suscriptores, bueno, lo que veíamos era que comentábamos que teníamos que alargar este marco temporal, este rectángulo que estáis viendo aquí, ¿no? Lo teníamos puesto tal que así y ya viendo cómo tal que así, a ver si lo pongo bien. Ahí, vale. Y bueno, viendo cómo se estaban desarrollando los hechos, yo aumentaba un poquito más. ¿Por qué? Bueno, porque me daba la sensación, en función de cómo estaba el gráfico diario, de que el precio aún iba a continuar en este rango en las próximas semanas, ¿no? Bueno, eso es lo que ha ocurrido. Hemos tenido un intento de ataque a máximos
que ha sido de nuevo rechazado y, bueno, de momento continúa la estructura vigente de etapa 2 a duras penas, como vengo diciendo desde hace ya varias semanas, pero de momento es una etapa 2 y de hecho noto cierta divergencia entre España, mercado español y mercado europeo. Luego lo veremos. Porque fijaros, vamos a verlo ahora. Fijaros, vamos a ver el mensual, el gráfico mensual, que aunque estamos a 23, es decir, todavía nos queda una semanita de vela y por tanto el mensaje de la vela no es definitivo, pero fijaros cómo de momento las mechas están siendo por abajo. ¿Eh? Hay una subida, una consolidación alcista de momento. Es verdad que llegó a la media de 200 y ahí bueno, actuó ya como resistencia tras una subida fuerte, lo cual es algo muy habitual, ¿no? Pero de momento las mechas están siendo por abajo, dos ya cerradas y una, bueno, a una semana vista, que ya sabéis que eso puede cambiar todo en una semana, ¿no? Pero vais a ver ahora, luego, quedaros con esta foto, aunque luego volveré a ella, cómo de diferente está el Eurostoxx y el DAX. Veo una clara divergencia. Volvemos al escenario lateral, que lleva pues, 3 meses casi en este rango y la verdad tiene pinta de para seguir. Vamos a saltar al diario, bueno, dentro de una etapa 2 alcista, leve pero alcista. Nos vamos al diario. El diario, la última vez que lo hablamos fue esta semana, fue aquí y decíamos, la del viernes, esta es la vela del viernes, y decíamos, lo más normal es que haya una caída, para luego intentar subir otra vez. Y efectivamente es justo lo que ha ocurrido, aquí lo tenéis. Esas flechas son las flechas que me dejo de una semana a otra, bueno, pues para ver si el escenario, que contemplábamos era el correcto. Bueno, pues aquí se ha confirmado una vez más que después de esta exhalación, cuando venía una inhalación, para acercarse a la media y desde ahí arrancar de nuevo al alza. Vale, ahora mismo, ¿cómo estamos? Bueno, pues ahora estamos aquí en zona muy cerca de zona de soporte y en zona de la media, ¿no? Es probable que pudieran aparecer compradores. Vamos a ver cómo está en horario, que siempre nos ayuda. Vamos a ver en horario, que es el último análisis que hacemos. Fijaros, en horario tiene una zona clara, de soporte en los entornos de los 9.470, más o menos, 9.480, y esa es la zona que no debería perder. ¿Qué pasa? Que estando también la media de 200, yo la zona a vigilar clarísima la pondría aquí, en los 9.450, por hablar en números redondos. Esa no deberíamos perderla bajo ningún concepto, porque en ese caso pues ya nos abriríamos un camino a 9.380 y eso ya empiezan a ser pues, un cambio de tendencia, digamos, ¿no? Ahora mismo aquí tenemos esa clara zona de soporte que, bueno, es verdad que puede abrir un ligero hueco bajista, pero que me da la sensación que va a aguantar en los próximos días. Por lo tanto, de momento, volvemos al escenario semanal. Bueno, no sería extrañar que cayera un poquito más, no pasa nada. Del rango alcista, pues nos podemos ir más al rango bajista y a corto plazo, pues bueno, tiene esa zona de soporte, esta zona de soporte que comentamos aquí. A ver si la pongo ahí, la zona, cada vez que represento así es zona, porque acordaos que soporte nunca es un punto concreto, es uno de los errores típicos de la inversión, es una zona, y aunque la pueda pinchar, de momento para nosotros no es nada interesante. Y además, mirad, vamos a ponerlo claro. Voy a hacer una cosa. Voy a quitar un momento las velas, ¿vale? Las voy a hacer desaparecer para que nos quedemos solo en el gráfico con las medias, ¿vale? Mirad. Bueno, en este caso en ProReal Time, en cualquier graficador, estoy seguro que se puede hacer. Yo lo que hago es ocultar temporalmente y fijaros, me voy a quedar solo con las mechas. Ahí va. ¿Lo veis? Con las mechas, perdón, con las medias. Fijaros, ¿cómo están las medias? Cortándose hacia arriba y hacia abajo. Vale, esto es lo que no nos interesa a los swing trading, a los swing traders. A nosotros nos interesan movimientos como este. O como este previo, o como este bajista. A nosotros lo que nos interesan son movimientos direccionales. Este tramo, vamos a dibujarlo, venga, me interesa este tramo porque en posiciones cortas es muy interesante, me interesa este tramo, por dicho, este ahí, me interesa, pues aquí cuando arranca otra vez, vaya por Dios, desde aquí hasta aquí, ¿okay? Pero fijaros cómo ha cambiado esto, ¿lo veis? Hay una clara diferencia, ¿veis el paralelismo entre las medias? Esto me interesa. Paralelismo entre las medias, me interesa. Medias cortándose, que parece esto el Angliru, No, esto no. Esto no nos interesa, porque al mundo de swing trading lo que nos interesa es, bueno, nos subimos a tendencias que ya están definidas, claras, ¿no? Eso es lo interesante. Aquí, bueno, pues lo que hay es mucho corte hacia arriba y hacia abajo. De momento sigue siendo incipientemente alcista por aquello que en IBEX 35 comentamos que todavía estamos, por eso comentamos que estamos en etapa 2, pero fijaros cómo últimamente está lateral y, bueno, cortando hacia arriba y hacia abajo la media. No nos interesa de momento.
Entonces volvemos a poner mostrar el precio, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Por lo tanto, conclusión del IBEX 35, bueno, pues de momento va a continuar, tiene toda la pinta de continuar en este rango. Quizás empieza la semana cayendo un poquito más en torno a esta zona de soporte que, bueno, podría aguantar en los próximos días, pero no va a ser interesante para nosotros hasta que no supere, bueno, los 9.680 o pierda este nivel, los 9.150. Hablar en números redondos. Hasta que eso no ocurra, no, no es interesante porque no volveríamos a tener un espacio, un movimiento tendencial hacia un lado o hacia otro. Vamos a ver el Eurostoxx. Vamos a ver el Eurostoxx, a ver qué aspecto tiene, porque vais a ver clara diferencia. Lo primero que aquí voy a poner es el mensual. No sé si os acordáis, pero en el mensual que vimos antes tenía unas 3 mechas en las 3 últimas velas, entendiendo que la última, bueno, la cogemos con pinzas porque estamos a 20 y tantos, ¿no? Mirad cómo es el mensual el gráfico de Eurostoxx. No tiene nada que ver, ¿verdad? La primera mecha de las 3 sí coincide, la segunda ya es mucho más tímida y la tercera no existe. No existe a día de hoy, insisto, que esta vela no está cerrada y el mensaje de las velas siempre es a cierre. El mensaje de las velas siempre es a cierre, independientemente del marco temporal. En este caso es una semana, en este caso, perdón, es un mes. Bueno, pues habrá que esperar a fin de mes para saber cómo finaliza, ¿no? Pero si finalizara así, bueno, pues nada, una subida que supone el máximo anterior, está haciendo una inhalación que podría tener más continuidad bajista, no pasaría absolutamente nada. Si vamos al marco temporal semanal, bueno, pues tras este escape alcista, intento escape alcista, fallo de ruptura, continuación alcista, y viendo el ciclo de vida, etapa 2, a ver si os pongo el ciclo de vida por aquí, porque bueno, como hay gente que se incorpora a Seedmentor, pues lo podemos ver de vez en cuando, a ver si aquí lo tenemos. Este es el ciclo de vida, es el movimiento que está haciendo continuamente las acciones. En realidad no solo las acciones, sino cualquier producto graficable. Entonces, en este caso, bueno, etapa 2, estaba subiendo etapa 2 y ahora mismo ¿dónde estamos? Pues probablemente estemos aquí, en zona 3, aquí, probablemente no. Estamos en etapa 3, que es este rango de aquí, y si perdiera la zona de soporte que tiene, bueno, pues empezando ya la etapa 4, ese marco temporal, podríamos estar aquí. Vale, estamos justo aquí. Y yo creo que el ciclo de vida, si vuelvo a hacer desaparecer el precio, creo que se puede ver aquí, ¿verdad? Ahí va. ¿Lo veis? Está justo ahí. Los precios siempre se mueven así, ¿lo veis? Etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 1, etapa 2. Ya estaríamos en la parte de arriba y parece que quiere comenzar la etapa 4. Mostrar, ahí estamos. Bien, para ello debería perder, lógicamente, a cierre los 4.170. 4.170. ¿Lo va a hacer de este tirón? Pues ya lo comentaba el miércoles, en el e-meeting. Bueno, estas flechas son todas la explicación de la semana del meeting, me parece. Bueno, vamos a explicar por qué consideraba yo, vamos a ver, ahí, así, ¿vale? ¿Por qué consideraba yo que un arranque bajista, desde este nivel, no iba a ser interesante? En este caso, el meeting de esta semana fue en jueves, no en miércoles, y entonces habíamos visto esta vela. O sea, tal y como lo estábamos viendo, era así. Y yo les decía, mirad, mi escenario es que no pierda esta zona de soporte mañana, me refería al viernes, ¿vale? Y que el movimiento antes de arrancar todavía va a rebotar. Y diréis, vale, ¿eso en base a qué? Es que si no es un acertijo, ¿no? Un gambling, ¿no? Casi una apuesta. Oye, crees que no, pero vale, pero ¿crees que no en base a qué? Bueno, vamos a aprender un concepto muy interesante. Cada vez, atención, cada vez que veáis un arranque bajista, un arranque bajista, porque este caso es bajista, pero si fuera alcista ya sabéis que la bolsa es simétrica y por lo tanto los conceptos valen para arriba, para el lado alcista, como para abajo, para el lado bajista. Me da exactamente igual. Entonces, cada vez que veáis un arranque bajista, donde la media de 20 no está claramente bajista, es decir, está más o menos plana, ese movimiento, en principio, la gran mayoría de las veces, no es muy fuerte. No es muy fuerte. Entonces, voy a hacer lo que, bueno, hoy le cogí el gusto. Voy a eliminar esto. Mirad cómo está la media de 20. La vela del viernes arranca aquí. Y fijaos cómo está la media. Pues verde, roja, está plana, ¿verdad? ¿Lo veis? Si ese movimiento, si esa vela roja, hubiera ocurrido aquí, bueno, con este tipo de vela, con este tipo de media, bueno, entonces sí que sería más creíble. Pero no lo ha hecho. Entonces, por eso consideraba que no iba a romper la zona de soporte. ¿Vale? Vamos a ponerlo ya. Por eso consideraba que no iba a romper la zona de soporte. ¿Por qué? Porque la media de 20 todavía está bajista. Entonces, mi escenario era el siguiente. Era que, bueno, pues que siguiera cayendo porque el arranque era claramente bajista, que llegara a zona de soporte
aquí rebote, empieza a rebotar, más me acuerdo que puse esto, suba hacia la zona de la media de 200, y aquí ya la media estará bajando, la media ya estará bajando claramente, y la de 20 ya se habrá girado a la baja, y entonces ahí, si nos hace patrón de venta 1, el concepto que aprendemos en el curso básico, que por cierto tenemos este fin de semana, 29 y 30, si os apetece, toda la información está en info@seedsmentor.com si queréis. Ese patrón de venta 1, pues podría ser un buen momento de entrada en posiciones cortas, porque ahí sí que me creería una ruptura de la zona de soporte ya para comenzar la etapa 3, etapa 4 en este marco temporal semanal y diario. ¿Vale? Por lo tanto, así, mi escenario es que, bueno, aunque pueda abrir un poco bajista por cómo cerró Estados Unidos, no me extrañaría que hubiera un rebote, un intento de rebote en comienzos de semana, para luego volver a irse hacia abajo. Y ahí sí que estaría una posible ruptura bajista de esta zona, hablando ya jueves, podríamos decir, ¿no? Vamos a ver el DAX. Vamos a ver el DAX. Aquí está. ¿Ves? Vamos a ver algo similar. Fijaros, fijaros. Zona de soporte, etapa 3. Etapa 3. Si lo vamos en mensual, vamos a ver en mensual, vemos cómo tiene el mismo aspecto que el Eurostoxx y con la misma mecha aquí, la misma mecha ya más pequeñita aquí y aquí sin mecha. Es decir, aquí ya cayendo, aunque es verdad que esta última vela, como es mensual, todavía no ha cerrado. Voy a poner el IBEX para que veáis la diferencia, ¿vale? ¿Veis el IBEX? Estas dos, esta igual, esta ya no es tan igual, sube mucho más. Y esta, mientras los demás están aquí abajo, los Stoxx y DAX está aquí abajo, el IBEX está relativamente más fuerte que sus homólogos europeos, ¿vale? Por lo tanto, bueno, aquí estamos en una etapa 3, pero voy a ponerlo en semanal para que lo veamos bien. Aquí estamos en una etapa 3 y según el ciclo de vida, pues después de una 3 viene una 4. Es el comportamiento natural. Muchas veces me preguntan, oye Juan, ¿siempre es así? Y yo, no, hay veces que no. La verdad es que hay veces que hace una etapa, esto es una etapa 3 y de repente arranca para arriba y recupera el escenario de etapa 2. Vale, ok. Hay veces que ocurre, el mercado es el que manda. Pero la gran mayoría de las ocasiones respeta el ciclo de vida. Estamos hablando de un 90-10. Por lo tanto, yo de mano me fío siempre de la estructura del ciclo de vida que acabamos de ver en pantalla hace unos minutos. Entonces, bueno, pues ahora mismo está así. Y bueno, pues lógicamente hay que vigilar muy mucho, en este caso los 15.450, cuya pérdida nos abriría el camino para bajarse casi 1.000 puntos. Así que el DAX puede estar interesante para posiciones cortas si realmente se pierde esta zona de soporte. Normalmente cuando hay una fuga fallida, lo pongo aquí, un fallo de ruptura de continuación alcista, normalmente el precio suele salir terminando por el otro lado. Por lo tanto, mi escenario es que ocurra eso, es que terminemos rompiendo estos soportes, por lo menos en Eurostoxx y DAX. No digo lo mismo de IBEX 35 por lo que os comento de la fortaleza. En cuanto al IBEX, sí. En cuanto al gráfico diario, bueno, pues mirad cómo está justo en zona de soporte, con media de 200, con zona de soporte natural formada por los mínimos relevantes estos y cómo hace hueco novato y desde aquí empieza a remontar un poquito, ¿no? Entonces, bueno, me da la sensación que lo mismo. Este arranque bajista que vimos el viernes, yo decía exactamente lo mismo. Con hueco profesional, arranca, pero no me lo creo, porque no me creo que de este arranque venga una ruptura. ¿Por qué? Porque la media de 200, porque sus medias están planas. La media de 20, la finita, ¿la veis? Está plana. Por lo tanto, para mí no es creíble. Entonces, en función de eso, bueno, pues efectivamente no lo ha roto, no ha podido, que era lo esperado. ¿Y ahora qué tocaría? Pues lo mismo que en el IBEX. Aunque pueda abrir con un hueco bajista por cómo cerró Estados Unidos, pudiera ser, lo más normal es que haya una inhalación o un intento de inhalación para luego. Bueno, aquí sí que podría ser un buen intento, porque si ya baja hasta aquí, la media de 20, ¿cómo va a estar ya? Ya va a estar inclinada, ¿verdad? Hasta aquí. Y entonces ya, ahí sí que si arranca movimiento bajista, ese sí me lo creo, porque será un arranque bajista con una media ya con un ángulo bajista claro, no plana. Y esos movimientos suelen ser mucho más creíbles. Es un pequeño tip, es una pequeña tip, un pequeño micro concepto de micro trading casi, pero que creo que es interesantísimo que os metáis en la mochila, que os lo guardéis, por lo menos, como mínimo que os lo apuntéis, porque como siempre digo a los que hago, a los que hacemos cursos en la formación, es siempre que recibáis un concepto, sea de quien sea, vosotros recibirlo. Cuando os está dando una formación bien gratuita, bien de pago, oye, pues hay que recibirla, ¿no? Pero luego comprobar.
comprobarlo vosotros, si eso que os cuenta es verdad. Y para eso no hay que gastarse ningún dinero, simplemente cogéis un gráfico al azar y verificáis a ver si cuántas veces ocurre que cuando hay un arranque bien alcista o bajista con media plana, ese arranque no va a ningún lado. Si veis que 8 de cada 10 veces no va a ningún lado, dices, bueno, pues esto funciona, pues esto me lo guardo. ¿Ok? Por eso es importante ese espíritu crítico, ¿no? Hay que recibir la información, perfecto, oye, pero contrastarla siempre y probarla. Es un consejo, bueno, un consejo que os doy. Vale, eso en cuanto al DAX. Por lo tanto, ya vemos, por un lado, IBEX, que de momento está aguantando el tipo, mucho mejor que DAX y Eurostoxx. Eurostoxx, en mi opinión, estamos a punto de perder esta zona de soporte. Aunque haya un rebote ahora a corto plazo, como digo, pero me da la sensación que en el siguiente tirón pudiéramos encontrarnos con esa ruptura. Bueno, dicho esto, venga, vamos a ver las acciones que me habéis pedido, que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6 españolas. Españolas y una europea, vale. Ah, no, 2 europeas, vale. Venga, pues local market es justo lo que queremos. Empezamos por la primera, que es el cross. Vamos a ver qué pinta tiene el cross, que es uno de los clásicos de las caldas Trading Room. Vale, bueno, pues fijaros que tenía muy buen aspecto y cómo se ha estropeado, para el lado alcista me refiero. Fijaros qué aspecto tenía, ¿eh? Estaba subiendo con muchísima fuerza. Fijaros, vamos a ponerlo aquí, voy a intentar ponerlo bien. Ahí, vale. Tenía una subida muy fuerte, ¿lo veis? Bueno, perfecto, hasta aquí todo bien. Fijaros, conceptos que yo veo. Cuando ya tenéis 1, 2, 3, 4 velas seguidas fuerte y encima las últimas va aumentando de tamaño, eso está próximo a acabarse. Probablemente esté o en la siguiente, pero está próximo a acabarse. ¿Qué hace en la siguiente? Esto. ¡Wow! ¿Esto qué es? Es lo que llamamos, que en el curso intermedio, una top Intel encubierta. Una top Intel encubierta lejos de la media de 20 suele ser el inicio de la inhalación. Y es más, digo más, nada más ver esta vela, el tamaño, ya sé que el siguiente patrón de compra 1, es decir, cuando se acerque a la media de 20 y arranque, ese va a dar fallo. 8 de cada 10 veces da fallo. Vamos a ver, sigue cayendo, perfecto. ¡Wow! Esto ya es bestial, ¿no? Esta ya significa que ya esta verticalidad significa que se acabó la subida de etapa 2. Ahí sigue cayendo, sigue cayendo. Bueno, se está desplomando, vale, vale, vale. Y ahora arranca y evidentemente da fallo el patrón de compra 1. Evidentemente, ¿no? Lógicamente porque ya ni siquiera es patrón de compra 1, puesto que ha perdido el mínimo relevante anterior y por lo tanto ya no es ni etapa 2. Bien, ahora mismo, bueno, tras este batacazo, que esto debe ser casi un 40%, ¿no? Pero desde aquí hasta el mínimo, un 36%. Barbaridad. Bueno, pues ¿qué me está haciendo? Me está haciendo una estructura de doble mínimo. Me está haciendo una estructura de doble mínimo, ¿lo veis? Bueno, vale, ya sabéis que el doble mínimo, junto con fallo de patrón de venta 1, junto con el patrón explosivo bajista o mínimos relevantes crecientes, son las 4 formas en las que finalizan las etapas 4, ¿no? Entonces, bueno, parece que podemos ver aquí el fin, pero para ello, bueno, después de una 4 que tiene que venir una 1. ¿Tenemos una 1 en este marco temporal? Todavía no. Todavía no. Para ello, el precio debería sentarse por encima de la media de 20, cosa que no ha ocurrido, ¿lo veis? Ni siquiera ha cerrado ninguna vez. Y segundo, debería eliminar el último impulso bajista, cosa que aún no ha hecho ni de lejos. Por tanto, aún estamos en etapa 4. Fijaros que apenas un 40% ha recuperado de este último impulso bajista. Por lo tanto, esto me da la sensación de que todavía va a testar de nuevo la zona de los 2,95-3. ¿Vale? Me da la sensación que todavía va a testar esa zona. Bien, si vemos al diario, me confirma lo que estoy viendo en semanal. ¿Por qué? Por el escape alcista negado. ¿Lo veis? Esto es un escape alcista, ahí lo tenéis, negado en la vela siguiente. Eso normalmente es un fallo de ruptura. A continuación alcista normalmente se va a la zona de soporte previo, por lo tanto se va a ir casi irremediablemente, está en 3,05, se va a ir directamente a la zona de 3. Ese es mi escenario. Mi esperanza no, mi escenario. Además, fijaros cómo tiene un hueco profesional bajista aquí, cierra aquí arriba y de repente abre justo por debajo, arrancando de nuevo un movimiento bajista. Conclusión, bueno, pues yo creo que vamos a ver al precio a irse a esta zona en los próximos días. Lo voy a dejar ahí escrito para la próxima vez que analicemos el cross. De momento no le veo recorrido para el lado alcista. Muchas veces me lo preguntan, estas preguntas me preguntan por el cross, ¿por qué? Porque la gente dice, anda, si es que estaba hace apenas 3 meses o 4 meses estaba en 4,5 y ahora mismo está en 3. Es que ya ha caído mucho. Frase peligrosa, ha caído mucho,
hasta hoy, puede caer mucho más, o sea que cuidado. O no, o a lo mejor ya, vale, ya ha caído mucho y hay que girarse. Pero para tomar esa decisión tenemos que apoyarnos en los conceptos que aprendemos del ciclo de vida y de las fases de transición, de la etapa 4, la etapa 1, la etapa 2. Eso que tenemos tan controlado y que nuestras personas suscriptoras pues lo tienen tan metido en la cabeza, ¿no? De momento eso no ha ocurrido, así que de hecho tenemos una negación alcista y una negación alcista suele ser un movimiento bajista. Así que lo que espero es que haya continuidad bajista hacia como mínimo esta zona. Venga, eso en cuanto al cross. Vamos a ver. La segunda que nos piden es Phase Pi o Phase Pi o como queramos decir, no lo sé. A ver, ¿qué aspecto tiene esto? Bueno, pues no me motiva mucho, nada más verlo, por fijaros las medias. ¿Lo veis? Esto no me interesa. Esto sí. Esto sí, ¿eh? Pero esto otro no. A ver, que se me está jugando la lotería. Ahora. Pero este rango no. Esto me interesa muchísimo. Este tipo de movimiento de medias, no. ¿Vale? Por tanto, de momento, la verdad es que en marco temporal semanal ni la tocaría. En marco temporal diario, pues bueno, podría tener cierto interés aquí. De momento las medias siguen siendo horribles, horribles. Y digamos que me podría interesar algo, porque aquí veo un patrón 1, 2, 3, ¿no? Veo el arranque, la consolidación y que si me supera este nivel, los 2,74, bueno, pues se podría intentar, ¿no? Se lo podría intentar para que fuera, solo con que fuera aquí, pues un 10% más o menos, ¿no? Un 12%. Bueno, podría ser, no es que me encante, la verdad, pero como el ratio de rentabilidad de riesgo es atractivo, podría ser interesante. Solo me plantearía una entrada por encima de 2,74 con stop inicial por debajo de este nivel y objetivo aquí arriba. ¿Okay? Es lo único que me parecería interesante, pero vamos, para un rabioso corto plazo, no para más. Bueno, acordaros que lo hacemos unos céntimos por encima, un 1% por debajo de este nivel, bueno, lo acabaremos en la semana. Vale, y objetivo a los 3,08, un poquito antes. La verdad que, bueno, no me dicen si es para entrar o si está dentro, así que, bueno, esto es un poco el análisis general. El de Facebook. Siguiente me piden Bayer. Espera, vamos a ver, Beyond Meat, no. Bayer, espera que lo escribí mal. Aquí está, ahora que tiene Bayer. Bueno, vale, pues tiene aspecto de continuidad bajista, la verdad. Tenemos una tabla 4, media de 20 bajando, media de 40, pues bueno, va a estar bajando en breve, la media de 200 por debajo. Bueno, pues francamente, continuidad bajista como mínimo a los 46, 26, eso es lo que espero, sin duda. Vamos, lleva 1, 2, 3, pues ya sabéis que normalmente los ciclos así de largos suelen ser de 5 velas. Por ejemplo, aquí arranca 1, 2, 3, 4, 5, a la sexta ya aceleración. Bueno, pues aquí ya lleva 3, todavía nos quedaría alguna más. Por lo tanto, en semanal, lo que leo en semanal es que se va a ir a los 46. En diario lo que leo también es lo mismo. Fijaros, tienen lo que conocemos como patrón 1, 2, 3, que acabamos de ver en Facebook para el lado alcista, pues ahora para el bajista. 1, 2 y 3. Así que continuidad bajista hacia los 46, bueno, 46, 20, 46, 30, ¿no? Esta zona de aquí, como mínimo. Eso es lo que veo en Bayer, que desde 47 para abrir posiciones cortas, pues no es interesante porque ya está cerca del objetivo, pero que para posiciones largas ni tocar. Ni tocar. Ni esa es la siguiente acción, ni esa valora aquí está. Vamos a ver, ni esa que efecto tiene. Bueno, a ver. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que esto cotiza esto cotiza casi nada, fijaros el ciclo de vida. ¿Veis el ciclo de vida? Ocurre en cualquier acción. Lo voy a quitar ahora, bueno, hoy medio por aquí, pero fijaros, ¿veis el ciclo de vida continuamente? Eso es el ciclo de vida. Eso está en una etapa 4. ¿Ha cambiado de etapa? Vamos a ver. La definición de etapa 4 es media de 20 bajando, media de 40 bajando, media de 40 bajando. Máximos relevantes decrecientes, que son estas flechitas que marcadas aquí a través de este indicador que os podéis descargar de la plataforma. Máximos relevantes decrecientes, máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes. Etapa 4. Estamos en una etapa 4, marco temporal semanal, y ni siquiera vemos un cierre, ni uno, le pedimos 3, así que fijaros. Por lo tanto, de momento, etapa 4. Es verdad que, bueno, este arranque, bueno, pudiera significar algo, pero hasta que no confirme, de momento nada. Este arranque también pudo haber significado algo y de momento no. Lo que significó es que en la vela siguiente se convirtió en lo que llamamos una vela verde ignorada. Entonces, bueno, de momento la verdad es que todavía está bajando, ¿no? Así que no es interesante. Y en diario
Tenemos aquí, la verdad que lo veo bajista, porque he intentado la etapa 1, esto es una etapa 1, ¿vale? Ya es una etapa 1, ya tenemos 3 cierres por encima, pero fijaros cómo ahora a corto plazo esto va a tener continuidad bajista. Esta es una top interencubierta, que normalmente 8 de cada 10 veces tiene continuidad bajista. Así que no me extrañaría que hubiéramos un retest otra vez en la zona de mínimos, cortando hacia, fijaros que lo que estoy haciendo ahora, cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, ¿lo veis? Hacia arriba y ahora me parece que bueno, viendo cómo es esta reversión, lo más normal es que haya continuidad y que corte la media de 20 hacia abajo, ¿vale? Y que vuelva a esta zona de aquí para quizás luego intentar recuperar, no lo sé. Pero vamos, yo no la veo todavía interesante para irse, para girar. Está un poco tierna. Yo sé, me imagino que quien pide ni esa es porque, bueno, porque quiere ver alguna zona de estructura de suelo que quizás en semanal pudiera empezar, es verdad. Aquí tenemos o lo que puede ser una zona de soporte, pero que tiene que confirmar todavía. ¿Vale? Y para que confirme en semanal, el primer paso es que en diario se asciende por encima de la media de 20. Y si vemos un cierre ahora, si esta semana veis un cierre por debajo de la media de 20, es que todavía está verde, está green, está tierna, digamos, ¿no? Venga, es en cuanto a Niesa, que una acción para seguir, pero quizás para la semana siguiente. Nos quedan dos, una es Intercity, o sea, City, vamos, sí, ahí está, Intercity, vamos a ver qué tiene esto. Bueno, el volumen no es que sea espectacular, pero vale. Bueno, etapa bajista, y el diario pues también etapa bajista. Vale, bueno, la verdad es que no le veo tampoco mucho interés, desde luego para el lado alcista ninguno, de momento. Esto sigue claramente bajista. No espero grandes movimientos bajistas ahora mismo porque la media, fijaros cómo está plana. En marco temporal semanal, no espero grandes movimientos y además ya lleva 3 velas rojas bajistas, así que nos quedaría 4 o 5, vale, podría tener un poco más de caída. Pero antes me da la sensación de que va a haber un pequeño rebote. ¿Por qué? Porque digo, porque me en diario. Las medias, el concepto de las medias que se juntan pero no se cortan, arranque bajista, buena entrada, y ahora mismo ha hecho una bottom tail que normalmente, bueno, pues lo suyo sería que tuviera un poquito de continuidad, no gran cosa, un poco de subida, probablemente para luego continuar su camino bajista y hacer una cuarta vela roja bajista. ¿Vale? Evidentemente la zona de soporte, bueno, yo creo que es obvia, ¿no? Que está en la zona de los 0,135, digamos, ¿no? Y es donde creo que puede llegar en los próximos días. Así de momento, este es un poco el escenario que voy a dejar ahí escrito para, bueno, la próxima vez que lo vea, así me reafirmo o me lo como. Las dos cosas. Venga, última acción de hoy, para ir cerrando este resumen semanal del trading de 148, que nos vamos a ver a Airbus. Vamos a ver Airbus qué aspecto tiene. A ver, ciclo de vida, wow. Está interesantísima. Interesantísima, a ver, desde el punto de vista formativo. Fijaros, las medias. Estas sí me interesan, ¿verdad? Etapa 2, clarísima. Perfecto, esto sí me interesa. Pero vamos a ver. Del último impulso alcista, que es este, vamos a verlo, de este último impulso alcista, desde mínimo relevante a máximo relevante, que va a ser este, ¿cuánto ha eliminado? El 110%. Mal rollo para el lado alcista. Esta etapa 2 alcista ya no existe. De hecho, ya aquí ya está puesta muy en duda. Aquí, ¿lo veis? Ya, porque de este último impulso había eliminado el 100%. ¿Ok? Y luego lo ha vuelto a hacer. ¿Qué quiere decir? Etapa 2, miau. Cuando elimina más del 100, el 100%, lo más normal que suele ocurrir es esto. Vuelve a rebotar, se mete por encima de la zona de soporte, engañando a mucho inversor novato que como tiene el recuerdo reciente de que estaba en una etapa alcista clarísima, lo interpretan como una oportunidad de compra porque, abro comillas, ha caído demasiado. Es que ya ha caído mucho. ¿Cuántas veces habéis oído eso? Cuidado. Esto está cambiando. De este último impulso alcista ha eliminado el 100%. Los mínimos relevantes ya van a ser decrecientes. La definición de etapa 2 alcista es mínimos relevantes crecientes. Eso ya no existe aquí. Porque este ya va a ser más bajo que este seguro. ¿Ok? Entonces, lo más normal que ocurre en estos casos es algo así. Un rebote para arriba para luego continuar su camino alcista de etapa 3 y luego etapa 4. ¿Ok? Bien. Y además, este rebote que planifico aquí, lo veo muy claro aquí en semanal, en diario. ¿Por qué? Por un concepto que es la media de 200. Es decir, cuando veáis una caída, pero caída fuerte, desplome, hacia la media de 200, lo más normal es que ahí haya un rebote. Lo que es lo más normal, que ahí haya un rebote. Y fijaros, lo digo hoy aquí,
bueno, que es una vela que no tiene mecha por abajo, o sea, que no hay, a día de hoy no hay un signo de reversión. Esto a pinta de que poder seguir, poder continuar cayendo, ¿no? Y sin embargo, a mí que aquí vamos a tener algún rebote, no sé si habrá un pin, una bottom tail o algo, y que comience un rebote hacia la media de 20 que ya vendrá bajista, ¿ok? Y que luego continuará su camino bajista seguramente. Pero este rebote será el mismo que haga que aquí se meta otra vez por encima de la zona de soporte previa, engañando a muchos. ¿Vale? Bueno, pues este es un poco lo voy a dejar aquí escrito, así y así, por el concepto de cuando hay una caída muy fuerte en la media de 200, esta suele actuar como soporte y lo que espero es que haya un rebote. Bueno, pues nada más, espero que os haya resultado interesante. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo y os ha aportado valor en algún momento, bueno, pues os agradeceríamos un me gusta, o compartir o que nos ayudéis a difundir el proyecto. Nada más, hasta el próximo día y nos vemos en la siguiente. Cuidaros.